Antes de explicar qué son los quarks, es conveniente saber a qué se refieren los físicos cuando hablan de partículas fundamentales. En nuestro universo existe un gran número de partículas como los protones, los electrones, los fotones y los neutrinos. Todas estas han sido catalogadas por los científicos junto con sus propiedades. Ahora, algunas de estas partículas están formadas por otras partículas de una manera similar al átomo, que está compuesto por neutrones, protones y electrones. Por otro lado, otras partículas no están formadas por nada más, hasta donde sabemos. Este es el caso, por ejemplo, de los electrones o de los fotones. A este tipo de partícula que no está compuesta de otras cosas, los científicos las llaman partículas fundamentales. Los quarks son un tipo de partícula fundamental y, como explica Don Lincoln, físico que aportó al descubrimiento de los quarks, son los bloques constitutivos más pequeños de la materia. Sin ellos, no sería posible la existencia de átomos. Como explica Javier Santaolalla, doctor en física por su estudio de bosones W en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, en los años 30, los científicos pensaban que tenían todo lo necesario para explicar el comportamiento de la materia tras haber descubierto los neutrones, electrones y protones. Lo que se pensaba en esa época es que eran las unidades más pequeñas de la materia. Los protones con una carga eléctrica positiva y los neutrones con una carga neutra formaban el núcleo de los átomos. Los protones eran de especial importancia, pues la cantidad de protones determinaban la cantidad de electrones que orbitaban el núcleo, lo que a su vez determina las propiedades químicas del átomo. En simple, determinaba de qué elemento era. Así, un átomo con un solo protón es un átomo de hidrógeno, mientras que un átomo con dos protones es un átomo de helio. Con estas tres partículas, se pensaba que se tenía una explicación completa de la materia. Sin embargo, en las 2 décadas siguientes, los físicos estaban desconcertados, ya que en experimentos empezaron a detectarse partículas nuevas que no parecían ser necesarias para describir el comportamiento de la materia. Por años, los científicos se preguntaron, ¿de dónde salen estas partículas? La respuesta llegó en 1964, cuando los físicos Murray Gell-Mann y George Zweig propusieron una posible explicación a la que se llamó teoría de los quarks. En simple, esta teoría proponía que algunas partículas como los protones y neutrones estaban compuestas de partículas más fundamentales, los quarks. Además, Gell-Mann propuso 3 tipos de quarks: up quark, down quark y strange quark. Si bien inicialmente esta era solo una teoría, se confirmó en la década de los 70. Así, actualmente sabemos que los quarks son los componentes básicos de los protones y los neutrones. Además, aparte de los 3 tipos de quarks iniciales, se descubrieron otros 3. El charm quark, descubierto en el 74, el bottom quark, descubierto en el 77, y el top quark, descubierto por el ya citado Don Lincoln tiempo después. A estos 6 tipos de quarks, los científicos los llaman sabores. ¿Pero qué función cumplen estos sabores? Los diferentes sabores de quarks pueden mezclarse para formar partículas. Para ello, cada sabor de quark tiene propiedades específicas. Entre estas propiedades está su carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa y equivale a una fracción de la carga de un electrón. Si tomamos 2 up quarks, cada uno con una carga positiva equivalente a 2/3 de la carga del electrón, y un down quark con una carga negativa de 1/3, entonces nos quedamos con una partícula cuya carga es positiva con un valor de 3/3, o sea, 1. Esta es la carga del protón. Así, cuando juntamos 2 up quarks con un down quark, obtenemos un protón. Por otro lado, si tomamos 2 down quark y un up quark, tenemos una carga de 0, que es justamente lo que se espera de un neutrón. Así, los quarks son los bloques básicos con los que se fabrican las partículas que forman parte del núcleo de los átomos, o algunas otras partículas aún más complicadas que no veremos en este video. Cabe resaltar que el sabor
no es la única propiedad extraña de los quarks, sino que también tienen una propiedad llamada color, de la que hablaremos en otro video. Lo concreto es que la ciencia ha logrado demostrar que en realidad hay partículas más pequeñas de las que se pensó por mucho tiempo y cuyas propiedades pueden ayudarnos a resolver más misterios sobre nuestro universo. Mi lado malo es que me alejo sin decir nada después de observar actitudes que no concuerdan con las palabras. Sabemos que el universo y todo lo que hay en él se está expandiendo, pero ¿hacia dónde vamos exactamente? Bueno, la respuesta simple es, ya sabes, hacia allá. Pero más precisamente, estamos siendo atraídos por algo llamado el Gran Atractor. Es una fuerza gravitacional masiva y misteriosa que nos está arrastrando a nosotros y a las galaxias cercanas hacia él. Este bolsillo gravitacional en el espacio se estima que tiene unos 300 millones de años luz de ancho. Se cree que el Gran Atractor es el centro gravitacional del supercúmulo de la Niaquea, que se piensa contiene más de 100.000 galaxias, incluyendo nuestra propia galaxia. Los supercúmulos son algunas de las estructuras más grandes de todo el universo, donde las galaxias se agrupan para formar filamentos cósmicos. Los astrónomos aún no están seguros de qué está causando que todo se mueva más cerca del Gran Atractor. Podría ser un agujero negro más grande de lo que jamás hemos descubierto, o podría ser un bolsillo concentrado de energía oscura. Esa parte no la sabemos, pero lo que sí sabemos es que vamos directamente hacia allí y no hay nada que podamos hacer al respecto. Sabemos que... ¿Tenían razón Fritz Zwicky y Paul Dirac? ¿Quién hubiera pensado que dos investigadores olvidados hace mucho tiempo volverían a ser el foco de atención científica gracias a los descubrimientos de Webb? Fritz Zwicky y Paul Dirac fueron dos físicos destacados del siglo XX. Zwicky es mejor conocido por su trabajo sobre la materia oscura. Una de las teorías menos conocidas de Zwicky es la de la luz cansada. Dirac hizo contribuciones fundamentales a la mecánica cuántica y la cosmología. En los 30, Fritz Zwicky realizó investigaciones sobre cúmulos de galaxias, en particular el cúmulo de galaxias Coma. Postuló que debe estar presente una masa invisible, a la que llamó materia oscura, para explicar ciertas dinámicas que no pueden ser causadas únicamente por la gravedad. Su teoría de la materia oscura fue inicialmente controvertida, pero luego pasó a formar parte de la cosmología estándar. La teoría mucho menos reconocida de Zwicky sobre la luz cansada afirma que la luz pierde energía gradualmente a medida que viaja a través del cosmos, aumentando su longitud de onda y provocando que sufra un corrimiento al rojo. Esto contrasta con la explicación generalmente aceptada de que el corrimiento al rojo es causado por la expansión del universo. Según Zwicky, la pérdida de energía se debe a las interacciones de los fotones con el material intergaláctico. Si creemos a Zwicky, la idea de un universo en expansión podría ser, por tanto, un error de observación. Si es cierto que la luz se desplaza hacia el espectro de color rojo porque está fatigada, todos nuestros cálculos sobre la edad del universo, y también las determinaciones de la edad de las galaxias descubiertas por James Webb, serían probablemente erróneas. Entonces posiblemente tendríamos una imagen fundamentalmente errónea de todo el cosmos. Paul Dirac fue contemporáneo de Zwicky e investigó la mecánica cuántica en el Reino Unido y desarrolló la ecuación de Dirac, que describe el comportamiento de los fermiones y predice la existencia de antimateria. Dirac propuso además que las constantes de la naturaleza, que subyacen a todas las leyes e interacciones físicas, no son necesariamente constantes, sino que podrían cambiar a lo largo de la historia cósmica. Según Dirac, por ejemplo, las constantes de acoplamiento que determinan la intensidad de las fuerzas fundamentales podrían variar con el tiempo. Esto parecía bastante improbable durante la vida de Dirac, y la idea no llegó a nuestra astrofísica estándar, pero ahora todo es diferente. Con nuestra antigua física ya no llegamos a ninguna parte. Los descubrimientos en cosmología nos muestran cada vez más inconsistencias, y vuelve a ganar terreno la idea de que las cantidades y las fuerzas naturales podrían cambiar con el tiempo. La hipótesis de Dirac de las constantes naturales variables abre la posibilidad de que las leyes físicas que observamos hoy no siempre hayan sido las mismas. Esto podría explicar algunas anomalías en la radiación cósmica de fondo de microondas y también las galaxias distantes que no encajan en la vieja imagen del desarrollo gradual del cosmos. El investigador canadiense Rajendra Gupta fue uno de los primeros en tomar en serio las antiguas teorías de Zwicky y Dirac, combinándolas y llegando a un nuevo cálculo de la edad de nuestro universo: 26.7 billones de años. Una segunda variante del nuevo cálculo mostró incluso la posibilidad de que el universo tenga 40.000 millones de años o incluso más. Si esto es cierto, probablemente nunca podremos retroceder hasta el principio.
Es posible que nuestras tecnologías sigan mejorando en las próximas décadas, pero ciertos principios de la física se oponen a que podamos detectar luz aún más antigua con telescopios. Tenemos una última oportunidad de descubrir cómo comenzó realmente el universo y cómo funciona. Tendríamos que encontrar la fórmula del campo unificado. Esta fórmula de Dios sería la clave para comprender todos los fenómenos y fuerzas del universo. Partículas elementales. Si descomponemos a un ser humano o una silla en sus partes constituyentes, nos encontramos con átomos y dentro de ellos con electrones, quarks y gluones. Sin partículas elementales no habría átomos estables, todo se desintegraría. Son, literalmente, quienes mantienen cohesionado al mundo. Las partículas elementales no son solo el componente básico de la materia, algunas pueden incluso atravesar cualquier materia. Los porotos negros representan la materia oscura, los blancos la conocida. Todo esto negro es lo que no comprendemos, es materia oscura, uno de los mayores enigmas de la ciencia. Pero, ¿qué exactamente podría ser la materia oscura buscada por investigadores como Christian Schwanenberger? En numerosos experimentos se ha comprobado que la materia oscura existe y que representa el 85% de la materia del universo. Ahora bien, ¿de qué se compone la materia oscura? No se sabe. La búsqueda de materia oscura es una búsqueda de aquello que mantiene unido al cosmos. Sin ella, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se desintegraría, por ejemplo. Los planetas giran alrededor de sus soles. La masa gravitacional de su estrella central los mantiene en órbita. A su vez, los sistemas solares giran alrededor del centro de las galaxias. En realidad, un cuerpo celeste debería moverse más lentamente cuanto más lejos se encuentre de su respectivo centro de gravedad. Sin embargo, las mediciones indican que las estrellas exteriores de nuestra Vía Láctea se mueven mucho más rápido de lo que se esperaba y calculaba. La astrofísica explica este fenómeno diciendo que nuestra galaxia se compone de mucha más materia de la presente en los cuerpos celestes que percibimos. Y esa materia no visible, es decir, la materia oscura, también ejerce una fuerza de atracción sobre los cuerpos celestes de modo tal que estos pueden moverse a mayor velocidad sin salirse de su órbita. Mediante diversos experimentos, los investigadores buscan las partículas desconocidas de la materia oscura. Y no solo con detectores y aceleradores subterráneos, sino también con telescopios espaciales. Y como parte de la búsqueda de materia oscura, existe también un experimento en el cual la luz podría atravesar la pared. Axel Lindner dirige el experimento ALPS, instalado en un segmento recto de aproximadamente 300 metros del acelerador ERA de Hamburgo. ALPS significa búsqueda de cualquier partícula ligera. Axel Lindner es físico de partículas en el DESY y diseña planes para novedosos experimentos. Junto a 200 especialistas, el DESY desarrolló y construyó durante 12 años toda la tecnología necesaria para ALPS. Es el primer experimento a nivel mundial con el que podrían generarse y detectarse partículas muy ligeras de materia oscura. Para lograrlo, la luz debe atravesar una pared opaca, lo cual es físicamente imposible. Queremos hallar algo totalmente nuevo, el universo de la materia oscura. Y lo hacemos probando cosas que en realidad no deberían ser posibles. Imaginemos la luz de una linterna. Alumbramos la pared. Lo normal es que la luz no pase. Pero si algo de luz llegara a atravesar la pared, solo podríamos explicarlo por la existencia de una nueva forma de materia, la materia oscura en el universo. Buscamos cosas que no son posibles, pero llegado el caso de que sí lo son, entonces hallamos algo nuevo. En el experimento ALPS, la luz de un láser es amplificada por el factor 10.000
dentro de una especie de cámara de espejos. En primer lugar, la luz atraviesa un poderoso campo magnético. En teoría, esto permitiría que un fotón, una partícula luminosa, se convierta en una acción. Ese sería el nombre de la nueva partícula elemental si pudiera demostrarse. La luz del láser se ve obstruida por la pared, pero la acción sí la atravesaría, ya que nada puede obstaculizar a la materia oscura. En el campo magnético del otro lado, la acción debería reconvertirse en un fotón, es decir, en luz. Un detector mide la partícula luminosa que aparentemente ha atravesado la pared. Las conversiones, si es que ocurren, serán extremadamente raras. Por ello, el detector debe estar en condiciones de captar unos pocos fotones por día. Si resulta, se habrá descubierto una partícula de materia oscura. Sería algo histórico. Estoy convencido de que tendremos éxito con ALPS, porque para mí el éxito consiste en alcanzar las metas tecnológicas. Ahora bien, que encontremos materia oscura, eso lo decide la naturaleza. ¿Cuánto tiempo llevará a resolver el enigma de la materia oscura? Nadie lo sabe. No obstante, los múltiples experimentos con los que la física de partículas trabaja incrementan las probabilidades de hacer nuevos descubrimientos. Y los beneficios son muy concretos. Cuando miramos un poco hacia atrás y reflexionamos sobre lo que cohesiona nuestro mundo, electricidad, ondas electromagnéticas, internet, rayos X, vemos que todo es producto de la investigación básica e innovadora. Como físico de partículas, a veces me resulta difícil explicarle a la gente qué hacemos realmente. No podemos ni oír ni ver las partículas, tampoco saborearlas ni olerlas. Y sin embargo, creo que es importante llevar adelante la investigación de estas partículas elementales, porque al fin y al cabo, es la única manera de comprender realmente de dónde venimos. La física no es más que filosofía aplicada o filosofía práctica. Podemos explicar el mundo, tenemos un enfoque al respecto, funciona. Hacemos cosmología de precisión, hacemos física de partículas de precisión. Falta la materia oscura. Recién entonces tendremos una idea cabal de cómo vinimos al mundo. Y esta también es la pregunta fundamental de la filosofía. Lo fascinante de la física de partículas es que permite describir en términos de partículas elementales toda esta materia compleja, todo lo que nos rodea, todo esto que tenemos aquí. Uno incluso se ve tentado de pensar que hubo alguien que imaginó que nosotros podemos describir perfectamente nuestro mundo, el mundo de las partículas elementales, con unas fórmulas relativamente sencillas. Uno incluso llega a pensar que quizás haya algún plan oculto.